Hola queridos hermanos, en este momento nos hemos reunido para disfrutar la semana más espectacular del año para los cristianos, el día más importante para los cristianos. Hoy, un domingo de Pascua, podemos disfrutar cada uno de nosotros de la gran victoria de Jesucristo en la cruz. ¿Victoria sobre quién? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás y todo su reino. La gran victoria. Por eso estamos nosotros celebrando, festejando, porque tenemos que festejar su gran logro, su gran victoria, por siempre y para siempre. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy, con esta palabra que dice que hay que estar despierto en Pascua, despertarse en las Pascuas. Ya lo decía Pablo en Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 20, decía, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, decía Pablo, despiértate, tú que duermes, dice, levántate entre los muertos, y a ti te alumbrará Jesucristo. Por eso hoy nos viene a alumbrar Jesucristo, nos viene a despertar de cualquier sueño que tengamos que nos esté alejando de poder experimentar su vida, su presencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y por eso vamos a compartir esta palabra en la cual quiero hacerte reflexionar en que en esa época, como en esta, el pueblo de Dios estaba bastante dormidito. Dice que en la época donde estuvo Jesús, principalmente en la época en la cual pasa las Pascuas, cuando lo crucifican, dice que Jerusalén era la ciudad donde Dios vivía. Y específicamente en la ciudad había un templo, y el templo era el lugar donde Dios vivía, donde estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en cada una de las personas, estaba en un templo, en un solo lugar. Esa era la forma con la cual Dios manejaba su relación con los seres humanos. Había elegido de todos los pueblos de los seres humanos, un solo pueblo, que es pueblo judío, pueblo de Israel. Y en ese lugar había un templo elevado para él, donde él estaba con el Espíritu Santo. Esa era la forma con la cual él se contactaba. Eso se llama dispensación. Es la dispensación que existía que no es la dispensación que tenemos ahora, que es la dispensación de la iglesia, de la gracia. Todo lo que sucedió después de la muerte de Cristo. Es así que en esa época, en ese tiempo, aunque se estudiaba en otros lugares, por ejemplo en la sinagoga, la palabra de Dios, el pueblo de Dios tenía ciertas obligaciones con el templo donde estaba Dios. Dicen que, por ejemplo, una vez al año tenían que ir al templo, especialmente en la época de Pascua. ¿Qué era la Pascua judía? Era una festividad donde ellos celebraban cómo Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud. Por eso ellos disfrutaban y era una gran fiesta para ellos, como lo es para nosotros. ¿Por qué festejamos? Como vuelvo a decir, la victoria de Jesucristo al resucitar de los muertos en la cruz y estar a la diestra del Padre. Tenemos un Jesucristo vivo. Vivo. Y no es que se muere todos los años, no, está vivo desde esa época. Hace 2000 años atrás él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Pero nos juntamos a recordar esa victoria en el día de hoy. Y volviendo al tema del templo, en esa época era administrado el templo por un grupo de sacerdotes llamados saduceos, que era gente, una orden, que manejaba todo lo que era el templo. Eran aproximadamente 10.000 sacerdotes, con los cuales ellos administraban toda la iglesia. Ese templo, que es el segundo templo, fue construido por Herodes. Y en el templo, como dato anecdótico, te digo que tuvieron que trabajar como 18.000 personas para construirlo por 40 años. Y en ese templo era bastante grande, bastante amplio. Y ellos tenían que estar trabajando ahí y dirigían todas las actividades, principalmente la de Pascua, donde tenían que sacrificar animales. Estos saduceos eran gente religiosa.
religiosa de dinero, y era como una especie de título nobiliario. Si el padre había sido sacerdote, los hijos heredaban ese título de sacerdote, hasta algunos de ellos llegaban a ser el sumo del sacerdote, que era el máximo sacerdote que tenían en el templo. Y dice que en esa época en Pascua sacrificaban aproximadamente unos 30.000 corderos. ¿Y para qué? Justamente hablábamos para recordar la victoria de que Dios los saca de Egipto, para la victoria que tuvieron de salir de la esclavitud. Estos saduceos eran gente aristocrática. ¿Qué es la aristocracia? Eran aristocráticas religiosos. O sea, la aristocracia como palabra es un gobierno de gente de un cierto sector. No es como, viste, que la democracia, que es el gobierno del pueblo. Este era un grupo que se creía muy especial, que era muy ungido, que estaba elegido para eso, y ellos eran los que manejaban todo. A tal punto eran bastantes políticos los tipos. Se llevaban muy bien, obviamente, con el rey, que era Herodes, pero también se manejaban muy bien y se llevaban muy bien con los romanos. Acuérdense que los romanos, en esa época, todo Israel era parte del imperio romano. Y había un gobernador romano. ¿Se acuerdan de Pilatos? Y ellos se llevaban muy bien con los romanos también, porque ellos estaban en política, en todo, en manejar toda esa historia. Ellos estaban felices, teniendo al pueblo ahí, yendo y viniendo. Había en esa época, enojo de mucha de la población judía con los romanos, y bueno, esta gente siempre trataba de ahí de mediar, así que ellos andaban en toda la politiquería, digamos, ¿cierto? Dice que ahí en esa época cuando Jesús se levanta con su mensaje, y empieza a decir: señores, yo he venido a hacer un mensaje nuevo, yo soy el Hijo de Dios. Ni te digo, no le causó ni medio gracia, ni medio gracia. Es más, si se fijan ustedes bien, hasta Jesús había diagnosticado que algo en esa generación estaba bastante mal. Dice que en una época, en un momento de la palabra, si ustedes leen, dice que venía Jesucristo con los discípulos y va para el templo y ve una higuera y ve que la higuera no da fruto y se enoja con la higuera. Y le dice: higuera, dice, quedará seca para siempre. Y dice: ¿qué se la agarró con una higuera? ¿Qué sentido tiene? Decía. Pero había un simbolismo. La higuera representaba ¿a quién? A esa gente, a esa administración, a ese templo manejado por gente que había dejado seco al pueblo de Dios. Eso quería representar. Entonces, no era porque él tenía hambre, él quería comer de la higuera y no, porque había estado con unos amigos. Así que Jesús había comido, o sea, no tenía. Entonces, ¿por qué? Porque es un simbolismo. Él estaba enojado con eso. Ahora también, fíjate que continuado a eso, él viene a hablar de lo importante que es la fe. Dice que si nosotros tuviéramos la suficiente fe, diríamos al monte: tírate al mar, y se tiraría. Ahora, ¿por qué el monte? ¿Por qué un monte se va a tirar al mar? Porque también había una cuestión simbólica ahí. El monte del templo era. Que el templo ya no estaba, ¿cómo se llama? Representando a Dios. Y eso no era lo que él quería para su pueblo. Entonces él quería que también hacer un cambio. Cambio en esa organización, en ese templo. Fíjate, si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que Jesús en un momento también entró al templo y se enojó con todo el comercio, las cosas, la podredumbre que había ahí adentro, todo, nada buscando a Dios. Dice que tomó un látigo y empezó a tirar todos los locales, todo. Dice: ¿qué están haciendo en el templo de mi padre? Y empezó a revolear, le dice: cueva de ladrones, le dice. Y uno se queda, yo era chico, por ahí escuchaba y decía: ¿por qué le habrá dicho ladrones? ¿Será porque estaban comerciando ahí entre las palomitas que se vendían o los animalitos que vendían para sacrificar por los pecados? Habían trampa, todo. Bueno, yo pensaba así cuando era niño, ¿viste? Pero ¿qué hace el Señor? Cuando uno es grande ya le revela la verdad. ¿A qué se refería con cueva de ladrones? ¿Qué estaban robando ahí? ¿Sabés lo que le estaban robando al pueblo de Dios? Le estaban robando la presencia de Dios.
Claro, ya Dios no estaba ahí, no podía el pueblo de Dios poder tener ese contacto con su Padre, poder estar ahí en ese momento de conexión. Los saduceos, ¿qué habían hecho? Habían quitado, se habían adueñado de ese gobierno, habían corrompido esa relación con Dios. Pero fíjate cuando empieza Jesús a predicar su evangelio, su palabra, todo lo que Dios le había mandado que hiciera. Obviamente, ¿qué hicieron estos saduceos? Dijeron, este tipo que viene a quitarnos, a cambiarnos el sistema de gobierno, de recaudación, de riqueza, de política. Él venía a hacer un gran cambio, venía a destruir lo que ya estaba preestablecido. Ellos vivían de esa forma, de ese sistema. Y venía Jesús justamente a matar ese sistema. Y no le gustó nada. Obviamente todos sabemos que Jesús vino más que a eso todavía. No solamente a destruir eso, sino por algo mayor que eso. Pero ya ellos vieron una conspiración ahí. Y por eso, como vemos en Pascua, ya el jueves a la noche, ellos, los saduceos, capturaron al Señor. El viernes, como tipo 6 de la mañana, lo entregaron a Pilatos. Después, como a las 9 de la mañana, ya estaba crucificado. Y a la tarde, Jesús ya estaba muerto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento cuando Jesús fue clavado en la cruz? En ese momento Él reemplazó a todos los animalitos que iban a matar en esos días por los pecados. Él se entregó como animal, como cordero, para pagar Él por todos los pecados, desde Adán y Eva para acá, por todos los pecados de los seres humanos. Él se entregó. Por eso, fíjate hasta lo que va haciendo en la última cena. En la última cena Él, no sé si te acordás, Él le lava los pies a sus discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque Él decía, eso era un simbolismo también. Con Él lavándolos a ellos, Él los estaba lavando con la misma forma que los lavaba a ellos y nos limpia a nosotros de todo pecado, de toda muerte. Ese acto de lavar es un acto de limpieza que hace con nosotros hasta actualmente. Y comparte con ellos y les dice, recuerden esta cena, que es la cena del Señor. Él quiere que todos nosotros estemos recordando su victoria en la cruz, pero no solamente para la Pascua, en todos momentos del año, recordando a través del pan y del vino, del pan y la copa, el sacrificio que Él hizo. Él fue y tomó el lugar de los animalitos. Por eso el pan y el vino simbolizan eso, de que somos libres de toda la muerte a través de Él. Por eso, lo único que entendían los saduceos, ellos creían que se iba a solucionar todo ese tema cuando a Jesús lo mataron. Y fue todo lo contrario. Fue ahí que cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa? El Espíritu Santo, Dios mismo que estaba ahí, salió del templo. Nunca más estuvo en el templo. Tal es así que años después, no muchos años, el emperador Tito vino y destruyó todo el templo. Que hasta el día de hoy queda un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Mirá todo lo que les pasó a ellos por matar a Jesucristo, por desconocer a su Mesías, para lo cual el Padre los había elegido. Todo eso se equivocaron. Y en ese momento, ya como el Espíritu Santo no estaba adentro, el templo dejó de ser templo. Ya no tenía ningún valor. Ya no cumplía el rol de templo. Ahora la pregunta que nos preguntamos todos nosotros, y siempre los decimos, ¿dónde está el templo de Dios ahora?
Bueno, eso ya lo hemos visto muchas veces. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice claramente, ¿acaso no saben, dice Pablo, que su vida, su cuerpo, es ahora donde del Espíritu Santo? Y ahí es donde está el templo. Bueno, el cuerpo, nuestro habitáculo, nuestra parte física, es ahora el templo de Dios. O sea, ya no hay un lugar físico, no hay un edificio, no hay algo que sea santo como el templo. Existe un cuerpo que somos nosotros, que nos estamos experimentando a Cristo y tenemos ahora adentro nuestro el templo. No me digas, sí, adentro nuestro ahora está el templo, con el lugar santo, santísimo y todo el propiciario, todos los lugares. Y ahí está también Jesús, y está el Espíritu Santo, y está todo. Es poderoso y hermoso. Por eso siempre estamos insistiendo en que vos tenés que tener una relación personal con Jesucristo. Experimentarlo a Él en el día a día. ¿Para qué? Para que ese templo esté constantemente en actividad. Tanto acá como en el trono del Señor. Ya no es necesario matar animalitos. Porque Él ya se dio. No hace falta más sacrificios. No hace falta más templo. Porque Él ya ocupó ese lugar. Por eso, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se destruyó el templo? ¿Por qué Él vino, viste, que aparte de dar su vida, con esa acción también hizo que en el tiempo también se destruyera todo? Se rasgara el velo, que después se destruyera. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan enojado Jesús? Porque lamentablemente el templo dormía a la gente. El templo era así. A tal punto el templo durmió a la gente que cuando vino Jesús no lo reconocieron como Mesías. Por eso te estoy hablando ahora de este mensaje, que no podés estar dormido. Porque Él les decía, Él entra y les dice, muchachos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la gente lo miró y no lo reconoció. Él se dio cuenta que había un sistema religioso que quería impedir, que dormía a la gente. O sea, la religión, los ritos, duermen a la gente. Creemos que por cumplir un rito, ellos por matar un animalito, hoy algunos porque creen que por no comer carne están respetando a Dios o amando a Dios. Esos son reglas, son religión, y hasta en algunas partes hasta legalismo, leyes que hemos puesto los mismos seres humanos para creer que a través del cumplimiento de ciertas cosas nosotros agradamos a Dios. En vez de buscar de Cristo, de amarlo a Él, de estar con Él y que Él sea nuestro Señor y Salvador y vivir esa victoria, que es otra cosa muy distinta. Por eso Él vino. Por eso la religión te duerme y Jesús te despierta. Así ya lo decía Jesús, así lo decía Pablo, cuando empezamos a leer al principio. Jesús dijo que todo aquel que me reciba como su Señor y Salvador, yo, dice, voy a estar en Él y Él va a estar en mí. ¡Wow! Él está con nosotros. Dice que vamos a ser uno ante el Señor, nuestro Padre Celestial. Y donde dice, Él vaya, yo iré. ¡Qué bárbaro! O sea, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que vamos, todo es porque hubo un despertar de Jesús que nos mostró que a través de Él encontramos a nuestro Padre. Por lo tanto, es el tiempo donde me estás viendo. No sé si me estás viendo en el domingo de Pascua o me vas a ver el día después. Pero es el tiempo de despertar. Hay que tener más Cristo y menos religión. Él tiene que estar dentro de nuestro corazón. Él tiene que estar con cada uno de nosotros.
Por eso Él dio tantos mensajes. Él te decía, no juzgues, porque el que juzga está dormido. Dice, no condenes, porque el que condena está dormido. Perdoná, amá, despertá. Por eso, cuando lo tenemos a Él adentro, cuando estamos con Él, podemos disfrutar de su amor, de su paz, de su libertad. Tenemos una vida bendecida de amor y de cariño. Hemos dejado la falta de perdón, el condenar y todo, porque eso no es de Él. Eso es templo, eso es carne, eso es religión. Por eso ahí quiero reflexionar como y orar un poco también en esta Pascua. Y me gustaría, donde vos estés en este momento, que cierres tus ojos y si puedes levantar una mano o dos, mejor. Porque el Espíritu Santo me pidió que te dijera lo que te voy a decir en este momento. Y quiero que nada te distraiga. Te digo que es el tiempo de despertar. Despertar porque Dios te ha dado en tu vida cosas grandes, cosas hermosas. Dios te ha llenado en este tiempo de su Espíritu Santo para que vos puedas lograr todas las cosas que Él se ha propuesto en tu vida y en tu familia. Porque Él quiere más para vos. Quiere algo más grande. Dios te ha ungido con la experiencia de Jesucristo, con el vivir con Cristo, con el relacionarte con Cristo. Porque cuando estés con Cristo y consigas a través de su sangre preciosa, vas a conseguir la victoria. La victoria sobre la depresión, sobre la pobreza, sobre las adicciones, sobre el suicidio, sobre las crisis. Porque ya dentro tuyo está el templo. Porque adentro de ese templo está Jesucristo. La gente por ahí que te rodea está dormida. Pero vos sabés que vos no estás dormido. Que vos estás ahí, despierto, al lado, con Jesucristo. Vos ya sabés quién te habita. Vos ya sabés. Y todos los demás lo van a ver cuando estés con Cristo y Él esté en vos. Pero Jesús te ha despertado. Pero Jesús te ha dado esta oportunidad para que vos hagas una transformación en tu vida, para que vos hagas un cambio en tu familia, para que vos hagas un cambio en la sociedad, en tu iglesia. Él tiene un propósito y Él tiene que cumplir, como cada uno de nosotros, la voluntad del Padre. Y vos tenés que cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Tenés que tomarte de la mano de Jesucristo. Tomarte a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Tomarte para cosas grandes. Vienen cosas hermosas para nosotros. Yo sé que estás asustado con el mundo. Crisis económicas, crisis de todo tipo, sociales, enfermedades, cosas muy dolorosas. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Cristo y a través de la victoria de Él en la cruz, nosotros vamos a poder transformar y vamos a poder evitar todo eso. Porque Jesús está vivo, está a la diestra del Padre, está dentro nuestro y está aquí en este canal de YouTube. No te pierdas la oportunidad en el día de hoy de poder compartir la cena del Señor. No te pierdas la oportunidad, si tenés un momento para estar en familia, para brindar por la victoria de Jesucristo en la cruz.
no te pierdas la oportunidad de poder en este día decirle: Jesucristo, te amo. Gracias por tu gran sacrificio. Gracias por haberme elegido. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos. Y es así que quiero terminar con este mensaje alentándote a más Cristo, más experiencia, más victoria. Vamos por mucho más. Y que Dios te bendiga de grandemente a partir de este momento. Estamos despiertos para Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.